Estamos de vuelta y ya tenemos a nuestro segundo invitado, el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Guanchumilla. Gracias, senador, por estar acá en Tolerancia Cero. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Senador, se lo pregunto de entrada y directo, ¿qué tanto siente usted que el golpe de lo que pasó con la Convención Constitucional y el nuevo proyecto de Constitución estuvo en gran medida, de alguna forma, centrado en lo que se decía ahí en términos de derechos y posibilidades de los pueblos originarios? Sí, yo creo que ahí hubo dos temas complejos desde el punto de vista de la opinión pública chilena, que fue el tema de la plurinacionalidad y el tema del pluralismo jurídico. Cosas que en el ambiente en que yo me he movido durante muchos años no es muy comprendido ambos términos, ¿eh? Yo creo que yo en ese sentido soy crítico del mundo político y de la gente. En el sentido, si yo le pregunto cuál es la diferencia entre nación y pueblo, estoy seguro que empieza a patinar mucha gente. Y si yo pregunto qué es el pluralismo jurídico, también. Lo que pasa es que eran innovaciones nuevas hechas probablemente con un diseño muy académico. Hacer una ingeniería de la realidad social se presta entonces para que haya un ataque muy formidable, y creo que eso generó un ambiente dentro de otro conjunto de cosas que contribuyeron al resultado que tuvimos el 4 de septiembre. Senador, pero usted dice es que no lo entendían, que eran términos quizá eventualmente muy sofisticados o que no se hizo la pedagogía. Pero puede ser que quizás lo entendían y simplemente no les gustaba. Porque hay también un tema de autocrítica, porque hemos visto mucho en todo esto desde el 4 de septiembre hasta ahora, lo planteamos recién con el ministro Montes, de que no, es un tema de velocidad, o es un tema que ellos no nos entienden, o es un tema que no tienen los elementos para entender lo que proponemos. ¿Y qué pasa que si eventualmente el pueblo chileno sí lo entendió, pero simplemente no está de acuerdo o no le gustó? Es que primera vez en Chile que se discute la plurinacionalidad. En toda la historia constitucional chilena es primera vez que ese tema está en el centro de la discusión. Y lo mismo pasa con el pluralismo jurídico. Entonces es un tema nuevo, difícil, complejo, y que por lo tanto contribuyó a tener un cierto rechazo porque significaba un cierto abismo, una cierta incertidumbre con conceptos jurídicos que tenían una traducción política que no formaban parte de nuestro acervo de discusión durante muchos años respecto a los temas constitucionales. Son temas nuevos en Chile. Entonces puede que a la gente no le haya gustado, pero que tampoco, digamos, haya podido gustarle, porque nunca estuvo en el ideario nuestro someter a conocimiento y a discusión ambos temas. Son temas nuevos. O sea, usted está diciendo ahí que hay un problema de comunicación de la convención sobre aquello que estaba tratando. No, yo lo que digo es que en la convención se introdujeron estos dos temas que son temas nuevos en Chile. No habían estado nunca en la discusión en ninguna constitución antes, ni tampoco en el Parlamento, ni tampoco en un proyecto de ley ni de reforma constitucional, porque siempre los proyectos de reforma fueron de reconocimiento a los pueblos indígenas, pero nunca nosotros discutimos el tema de la plurinacionalidad. Entonces era un concepto desconocido, por lo tanto difícil, de que se internalizara por la opinión pública cuál era su sentido. Y por eso la gente sintió que no había claridad en ambos conceptos. También digo el pluralismo jurídico. Y entonces, claro, se presta para que en su conjunto tú sientas que te estás metiendo en un vacío, en algo que no te da certeza, que esto es un experimento. Y entonces, lógicamente, la gente rechaza los experimentos. Senador, y en ese sentido, ¿fue quizás una torpeza estratégica introducirlos como se introdujeron? Quizás no era mejor eventualmente partir de una etapa anterior y esperar la evolución de quizás de conceptos más familiares, ver cómo la gente lo acogía y de ahí seguir evolucionando. Bueno, la explicación que yo tengo es que en la convención se produjo, digamos, una correlación distinta con la participación por primera vez del mundo indígena en un organismo del Estado. Primera vez que participan 17 convencionales en un organismo tan importante en el Estado, por primera vez en la historia de Chile, que va a ser una nueva constitución. Entonces es gente que llega sin la experiencia previa de haber sido parlamentario o haber participado en otras instancias, y por lo tanto llega con toda la fuerza de decir, esta es una oportunidad que nos dan.
es la oportunidad de colocar nuestros temas, de hacer un diseño táctico al interior de la convención para convencer a los 2/3 de que acojan sus propuestas, porque alguien me decía, pero mira, ellos son los responsables del fracaso. Pero imagínate que 17 tuvieron la capacidad de convencer a más de 100 para aprobar lo que propusieron. Pero eso es por la lógica de los 2/3, pero quiero llevarlo al nuevo proceso, senador. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de un acuerdo? ¿O qué tan optimista usted que esto se vaya a hacer en los plazos que todo el sistema político cree que hay que hacer, lo que significa una reforma en noviembre, elección en abril y tema cerrado en un año más, digamos, más o menos? ¿Usted cree que estamos lejos, cerca, todavía hay muchos puntos donde no hay acuerdo que son significativos? Mira, yo siento que hay un cierto clima en lo que estamos conversando, de que tenemos una tremenda responsabilidad porque este segundo proceso no puede fracasar. Sería muy malo para Chile que después de haber fracasado en este primer proceso, ahora estemos conversando para cómo hacer este segundo proceso. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde tenemos que conversar? ¿Qué tenemos que ceder para que un segundo proceso no fracase? Entonces está todo abierto en el sentido de ir con calma buscando los bordes y los acuerdos para que esto pueda tener, digamos, un final feliz. Pero lo ve bien aspectado en esos términos. Y en esos términos yo digo que hay bastante tolerancia y se está por ceder, ¿me entiendes tú? Mira, una semana más, una semana menos, lo más importante es que si nos damos una semana más, nos demos para buscar un acuerdo. Usted fue muy crítico de la derecha durante la campaña, de hecho fue uno de sus motivos para llamar a votar a prueba. ¿Le parece que la derecha en general ha cumplido el compromiso que adquirió frente a la ciudadanía antes del plebiscito? Hasta acá, por supuesto, digamos. Sí, yo fíjese que creo que la derecha está dividida. La derecha hay un sector... Digo Chile Vamos, digamos, perdón. Chile Vamos. Los que están en la mesa. Los que están en la mesa. Yo diría que en términos generales yo le podría decir que sí, con un pero. Porque siento que hay un sector, tal vez, que de repente tiene dudas si no sería mejor hacer una cuestión distinta. Como por ejemplo, simplemente reformar esta Constitución por la vía del procedimiento normal en el Congreso. Uno lo ve, lo escucha de repente. No veo que haya una convicción profunda de decir, mire, este es el mejor camino. Tengo dudas al respecto. ¿Qué tan indispensable le parece que el órgano sea 100% electo? Y se lo pregunto a la luz de las declaraciones del diputado socialista Tomás de Rementería, que dijo que probablemente eso no era tan así, ni tenía por qué ser así, que no era un dogma para él, digamos. Mire, mi pregunta y mi reflexión es la siguiente. ¿Qué tenemos que hacer para que este segundo proceso tenga la máxima legitimidad y la gente sienta que lo estamos haciendo bien? ¿Hay una receta para eso? En política, usted sabe que no hay una receta para eso. A mí me parece que el máximo de legitimidad es que nosotros tengamos un proceso por la vía de la soberanía popular. Porque yo los expertos los respeto mucho, porque nos dan elementos de juicio conforme a su ciencia y a su arte que nos sirven. Pero yo siento que siempre la última palabra la tiene que tener el mundo político, porque si no, ¿de qué democracia estamos hablando y de qué política estamos hablando? Entonces yo me inclino por tener un órgano 100% electo, pero entiendo... Ojo que en una convención mixta habría parlamentarios políticos con convencionales electos, digamos. No, pero entiendo que pueden haber fórmulas como esa, que alguien pudiera decir, mire, busquemos una fórmula de nuevos consejeros o convencionales, como queramos llamarle, y también otros que están electos como serían los parlamentarios, un grupo de parlamentarios. Yo, en la medida que a mí me den elementos de juicio racionales, yo estoy disponible para escuchar, nunca para cerrar la puerta. Pero lo que no me gusta son las pataletas y son las imposiciones. Que alguien diga, bueno, tenéis que tomarlo o lo deja. Si a mí me dan elementos de juicio, yo pienso, razono y veo si eso es lo mejor o no para Chile. Senadora, estoy abierto. Hablando de la legitimidad, el diputado Soto, presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, dijo que él no descartaba que hubiera un plebiscito de entrada. ¿Usted estaría abierto a aquello? A mí en principio no me parece en principio un plebiscito de entrada, porque creo que estaríamos sobrecargando demasiado el sistema electoral chileno.
Hemos tenido ya varios plebiscitos, un plebiscito contundente para hacer una nueva constitución que generó todos los efectos que ustedes conocen, un plebiscito de salida que generó otros efectos que también todos ustedes conocen. Ahora decirle a la gente, mire, ustedes quieren tener de nuevo este proceso en estas circunstancias, la gente capaz que nos diga, bueno, pero si ustedes están haciendo esto, propónganos definitivamente un camino. Entonces yo tengo mis dudas de que eso pudiera ser beneficioso, salvo que no hubiera acuerdo simplemente en el mundo político y tuviéramos dos alternativas. Y sería un modo, ¿no es cierto?, de resolver el tema. Senador, de todos los temas que eventualmente usted cree que pudieron haber sido los que causaron más fricción, algunos de los que ya estábamos comentando, ¿qué tanto siente usted que es aceptable que o esos temas se gradualicen o se pospongan o tengan que estar en la Constitución? Mira, yo personalmente creo que hay un tema central que pudiera destrabar todos los temas. A ver, ¿cuál? Yo siento que la derecha chilena, y particularmente los grandes empresarios en Chile, no se resignan a tener un tipo de capitalismo distinto al que tenemos. Ellos quieren seguir con el capitalismo que fijó la Constitución del 80, que es un capitalismo a la norteamericana, tributario del neoliberalismo. Y lo que yo digo, que en el mundo hay capitalismo distinto. Si está el capitalismo europeo, está el de sudeste asiático, está el capitalismo de China, que naturalmente yo no estoy diciendo que los empresarios chilenos vayan para allá. Pero se puede trabajar y tener empresas y ganar plata y tener todo lo que tú tienes de una manera distinta al capitalismo que tenemos en Chile. Yo creo que las grandes empresas y los grandes empresarios tienen que entender que podemos tener un desarrollo económico muy potente, con democracia y con un país que vaya para adelante si yo creo que hacemos un giro. Y yo digo, tengamos un capitalismo, por ejemplo, tipo Alemania, tipo España, tipo los países europeos, que es una variable distinta, donde el individualismo no es el centro de la ideología, ni el mercado es el que lo asigna todo, ni el Estado está reducido al mínimo, porque eso es el liberalismo, es el individualismo, el mercado y con poca participación del Estado. Yo creo que si hacemos ese giro, Chile podría tener una gran oportunidad. Ese es el núcleo central. Pero aquí hay gente que no se resigna a dejar atrás la Constitución de Pinochet porque quieren todo, digamos. ¿Y ese punto habría que definirlo constitucionalmente o dejarlo al libre juego de las mayorías, ya que no parece haber acuerdo, según usted dice, en eso? Bueno, yo entiendo, por lo que he leído, que hay posibilidades que uno haga un contrato social bastante liberal donde el libre juego adentro resuelve este tema. Esa es una posibilidad. Pero en Chile llevamos tanto tiempo divididos por este tema, porque yo creo que el tema de la dictadura todavía nos sigue dividiendo. Cuando tú tocas esos temas, todavía esos temas son sensibles. Entonces yo creo que el ideal sería que pudiéramos llegar a un acuerdo en eso. Perdón, está hablando de la dictadura llevada a los preceptos constitucionales que fueron creados ahí. No, yo digo que ese proceso doloroso que vivió Chile, sí, esa crisis, todavía nos sigue penando. Ah, ok. Y entonces lo que yo digo es que esa primera fórmula más liberal, Daniel, que tú nos planteas, yo creo que requeriría tal vez un gran acuerdo político en Chile. Que es decir, mire, tenemos dos grandes pilares. Tenemos una economía de mercado y tenemos una democracia. Pero la economía de mercado es una economía social de mercado, ecológica de mercado, donde hay ciertos bienes que son bienes públicos y que tienen un tratamiento distinto, que es la salud, la educación, las pensiones, agrégale la naturaleza, y creo que ese es el nervio central que nos está dividiendo. Senador, una pregunta a partir de lo que dice, ¿eh? ¿La concertación en esta lógica simplemente continuó las políticas neoliberales, lo digo entre comillas porque el término está tan gastado, pero entendámonos así, simplemente continuó esas políticas, las corrigió, las modificó, fue más bien socialdemócrata porque usted formó parte de eso? Entonces, sí, si es que yo no entiendo bien, usted parece ser muy autocrítico o muy autoflagelante, como se dijo en un minuto, respecto de lo que hizo la concertación, que habría sido, en su lógica, mera continuidad, con algún ajuste y algún maquillaje por aquí y por allá, pero es duro decir eso para usted, ¿no? Yo creo que la concertación
introdujo políticas públicas, sociales, que generaron un profundo efecto en la reducción de la pobreza y en lo que algunos llaman un proceso de modernización capitalista, donde hubo bienes para el consumo, donde el país se desarrolló, donde la economía creció. Pero sin embargo creo que los pilares fundamentales de lo que es el tipo de capitalismo que tenemos nosotros se mantuvo. O sea, administró el sistema heredado. Yo digo que no estaban dadas las condiciones, porque estuvimos hasta el año 2005 con senadores designados. No estaban las condiciones y los quórum supramayoritarios estuvieron hasta hace muy poco. No estaban dadas las condiciones para hacer un giro. Imagínate que hoy día, yo aquí en este programa estoy diciendo, mira, el núcleo central de nuestra crisis es que no estamos de acuerdo en el tipo de capitalismo que tenemos, porque es tributario la Constitución del 80. ¿Por qué es el problema que tenemos como país? Que no estamos de acuerdo en eso, digamos. A ver si le entiendo, no hay problema con el capitalismo. Hay problemas con qué tipo de capitalismo es el que hay que tener. Pero hoy día en el mundo, ¿quién...? Porque eso no todos se lo van a aplaudir en la coalición de gobierno. No, pero yo creo que tienen que aplaudirlo, porque esa es la realidad de este mundo. En este mundo, hace 300 años, digamos, tenemos capitalismo. Y hubo alguien que se alzó en contra de eso diciendo, mira, hay una forma distinta de organizar la sociedad, que fue la Revolución de Octubre del año 1917. Ese proyecto fracasó. Se terminó. Ahora a lo mejor en 300 años más va a haber una forma distinta de organizar la sociedad. Pero lo que hoy día nos toca vivir a nosotros es una economía de mercado y un sistema democrático. China está experimentando una cuestión distinta, porque tiene una economía de mercado, pero tiene un centralismo democrático de acuerdo al marxismo. Y China va a ser la primera potencia del mundo. ¿Cómo va eso a influir en el desarrollo político del mundo? Entonces hoy día no está en cuestionamiento el capitalismo, está el tipo de capitalismo que tenemos. Senador, quiero llevarlo, no a China, sino llevarlo a su región, a la Araucanía. Y quiero partir por saber qué evaluación hace usted de lo que ha sido la gestión del gobierno en su zona, específicamente del tema de la violencia, del tema de que ellos entraron al gobierno con la idea que iban a ser muy diferente a cómo se habían venido haciendo las cosas en su zona. Y ya han pasado varios meses, 7 meses. ¿Usted siente que se han hecho las cosas distintas? ¿Usted siente que hay un nuevo camino o aún está por verse? Interesante, hay varias cosas en tu reflexión. Por la evaluación que hace. Pero mira, buena, mala, pendiente, suspenso, ¿cómo lo ve? Pero yo quiero partir formulándome una pregunta. No, pues contésteme primero. Pero formulando una pregunta contestando. A ver. Es una forma un poquito más literaria de contestarte. ¿Y de evadir también? Sí, no voy a evadir nada. Lo que pasa es que yo parto diciendo que en Chile tenemos en una parte del territorio un problema de violencia. Y en una democracia yo creo que la violencia no es el método. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la violencia. ¿Esa violencia es terrorismo? Pero voy a ir a eso. La pregunta es, ¿cómo tú resuelves el problema? Imagínate los incendios que hemos tenido esta semana. Se condena. La pregunta, ¿y cómo se resuelve eso? ¿Qué han hecho todos los gobiernos desde hace 25 años en que hay ese tipo de violencia? ¿Cuál ha sido la respuesta? La respuesta es acudir a la fuerza pública y a los tribunales. Independientemente de todos los tipos de delitos que se cometan, entre ellos, como tú dices, alguno que pudiera ser terrorista, pero resulta que la ley antiterrorista no se aplica hace muchos años, después que el gobierno de Piñera la modificó y la liquidó, después de una huelga de hambre. No se ha podido usar más el gobierno de derecha. En todo caso, más allá del problema jurídico, conceptualmente, ¿usted cree que hay terrorismo en la zona? Yo creo que ese es un concepto jurídico, el terrorismo. No, es también un concepto filosófico moral, político, digamos. Sí, pero yo no creo en esa categoría. Yo creo que hay un sistema de violencia que no se justifica, pero que hay que buscar una explicación. Y que el mundo político no le ha buscado una explicación. Y perdóname, pero déjame 30 segundos. Porque yo creo que esta es la clave del tema. Porque aquí, todos los partidos, todos los gobiernos, de todos los colores, lo único que hacen es aplicar una medicina a este problema y enfermedad social y política que tenemos, que ataca a los síntomas, pero no a las causas de la violencia. Esta violencia tiene una razón, tiene una causa.
no tiene una justificación, pero tiene una razón histórica, tiene una razón política, porque el mundo mapuche está dividido en las estrategias, mientras que unos son más institucionales, hay otros que han optado por la vía de la violencia porque se cansaron del Estado al no darle esta respuesta. Y llevamos 25 años con lo mismo y el Estado mira para el lado. Yo como intendente dije, este no es un problema de orden público, este no es un problema de pobreza, este es un problema político. Y el Estado a ese problema político en ese mismo no momento, le ha dado... Y en ese mismo momento en que usted dijo eso, le pegaron una patada. Y en ese mismo momento que yo dije eso, me pegaron una patada y me echaron. Senador, pero respóndame la pregunta. ¿El gobierno lo ha hecho bien o mal, siguiendo exactamente lo que está diciendo los parámetros que usted trajo aquí a colación? Mire, le respondo derechamente el tema, ningún problema. Este gobierno es una nueva generación en Chile que se hace cargo del Estado. Nunca ha habido gente de 30, 35 años que se haya hecho cargo del Estado. Estos primeros en 200 años. Una generación nueva. Llegó ahí porque la gente lo eligió. Y claro, el debut que ha tenido ha sido un debut difícil, complejo, y creo que se subieron al escenario y cuando tomaron la guitarra se dieron cuenta que a veces costaba cantar. Y llegaron a la Araucanía, y en la Araucanía yo creo que ahora ha habido un cierto giro con la llegada de Carolina Toá y de Ana Lía Uriarte, pero creo que si yo hago un resumen digo que todavía yo no veo que sea algo distinto de lo que se ha hecho en los gobiernos anteriores. ¿Y la idea de cambiar el estado de excepción hacia una nueva figura, en las cuales, por ejemplo, no se limite tanto ciertos derechos como el derecho a la reunión, pero sí permitir que el ejército siga cumpliendo labores? ¿Cómo ve usted esa iniciativa? Fíjate que ese es un tema tan interesante, pero que en un programa como esto yo no puedo explayarme. Pero dígame si está de acuerdo o no, por lo menos. Háganos el anuncio. Sí. Yo no podría explayarme, porque creo que el estado de excepción tiene varios problemas, tiene problemas jurídicos, tiene problemas de implementación. Porque tal como está hoy día establecido en la Constitución, tenemos un problema, porque la Constitución dice que, decretado el estado de emergencia, las Fuerzas Armadas tienen las competencias que le da la ley. Y la ley es la ley orgánica del estado de excepción, que es del año 1985, Sí. que se modificó la última vez el año 90, y que cuando la Constitución se modificó el año 2005, entre otras, esa ley quedó desfasada. Y entonces en un artículo, esa ley dice, los jefes de la Defensa Nacional van a tener toda esta facultad, y las enumera. Pero, senador, dígame, ¿usted está de acuerdo o no con lo que propone la ministra? Termino y te voy a contestar. Pero es que esto es muy importante lo que te voy a decir. Ese artículo donde le da facultad de los jefes de la defensa se refiere a un artículo de la Constitución que no existe. Porque la reforma del 2005 la derogó. Se refiere al artículo 41, que era un artículo 41 que ya no está en la Constitución. Es distinto al artículo 41. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que los jefes van a tener las facultades que el presidente les delegue. Entonces ahí tenemos un problema de arquitectura jurídica respecto del estado de excepción constitucional. Y contestando tu pregunta, yo soy partidario de hacer una variable y de tener un estado de excepción distinto. O sea, diferente. ¿está de acuerdo con la idea de la ministra Toá? Estoy de acuerdo con la idea de legislar. No estoy de acuerdo con el... Anda jabonoso, senador, hoy día. Ese otro negocio. No, es que el articulado, yo no tengo por qué comprármelo. El articulado puede cambiar. Yo fui partidario del proyecto de infraestructura crítica para dejar a las Fuerzas Armadas a cargo de todo de los fines físicos y no meterlos en el problema del orden público. Sí. ¿Por qué ese es el problema con las Fuerzas Armadas? Porque las Fuerzas Armadas no quieren estar en el orden público. Porque sabes tú que el día que empiecen a matar mapuches van a ser procesados y a lo mejor van a terminar en Punta Peuco. Y la derecha va a estar mirando para el cielo. Senador, muy los breve. Los va a dejar abandonados ahí. Senador, muy breve. Uno puede tratar de entender, y creo que es un gran esfuerzo que tenemos que hacer por entender las causas de lo que ocurre en la Araucanía, pero eso no tiene, esto es lo que no lo entendí, no tiene por qué impedirnos llamar terrorismo a lo que parece ser terrorismo cuando ya no son delitos comunes y cuando se quiere causar terror en la población para que esa población salga de ese lugar. ¿Por qué tanto miedo a llamarlo por ese nombre? Porque eso no quita que uno pueda después entender las causas, digamos. Yo puedo ir a estudiar la ETA, por nombrar otro ejemplo, que tiene otra proporción, digamos, y decir acá hay unas causas históricas muy largas y que sin embargo no me impiden llamarlo por su nombre. Porque si tú ves movimientos que operan en la violencia en otras partes del mundo, esto que sucede acá es muy distinto. Porque normalmente esta violencia se ocupa en cosas concretas.
en casa, en maquinaria, en camiones, pero no hay, digamos, un terrorismo que vaya a matar a gente en Temuco, en la zona urbana, en las escuelas. Hay matrimonios de ancianos que han sido quemados. Eso es un asesinato concreto y las personas están presas. Quiero llevarle a otro tema que es el de su partido, que tiene algunos problemas, digamos, y nos queda poco tiempo, entonces yo creo que hay que hablar de esto. Sí. ¿Cómo ve a su partido? Muy fraccionado, la salida de Claudio Rego supongo que les pegó fuerte. ¿Cómo cree que se resuelve esto si es que tiene solución o parece ser parte de una crisis terminal? Usted ya ha dicho cosas sobre esto en el pasado. ¿Cree que se puede hacer algo para tratar de salir de este entuerto en el que está la democracia cristiana? Bueno, yo creo que la DC está viviendo un proceso, tiene como 80 años la DC, es natural que hay un desgaste con el transcurso del tiempo, un desgaste en su estructura, en su funcionamiento y también en la manera de ver el mundo que cambió desde los tiempos de Frei Montalva. El mundo cambió dramáticamente y a lo mejor no nos hemos puesto, digamos, al día. La DC tiene un problema de convivencia, tiene un problema de estructura, de organización asambleística que es del pasado, y tiene también un problema de distintas miradas respecto de ciertos temas. Entonces, si quiere salir adelante, tiene que llegar a acuerdos no solo en convivencia, sino que también un mínimo común denominador de ideas de cómo estamos mirando el mundo y el desarrollo de Chile. Porque visto de fuera parece haber una fragmentación muy profunda. No hemos podido entrar a ese debate de ideas que yo he pedido. Otros han dicho, hagamos una integración de directiva. Pero yo le digo, eso es pegoteo a la antigua. Pones uno tú, pones uno yo, y las diferencias se mantienen. Pero, senador, fue bastante comentado en un momento dado de que usted se encontraba en un momento de apreciación sobre si usted mismo seguía o no seguía en la democracia cristiana. Mira, ¿terminó esa introspección o todavía no? Mira, eso lo vengo haciendo desde que yo fui intendente, incluso antes que fuera senador. Siempre he estado en reflexión y muchos me dicen, ¿por qué no te vas tú? Y yo he pensado realmente, yo tengo muchas diferencias. Y la respuesta mía es una respuesta no política, sino una respuesta humana. Porque la DC es mi familia. Y me acogió cuando yo llegué a estudiar a la Universidad de Chile, aquí en la Escuela de Derecho, a Pío IX, hace muchos años atrás. Hace como, ya ni me acuerdo cuántos años, pero para la Patria Joven, en el año 64. Y yo era un modesto estudiante de provincia viviendo en pensiones miserables. ¿Y quién me acogió? La DC. La DC me acogió. Entonces, es difícil irse de la familia. Sí, está bien. Es difícil irse de la familia, pero incluso en la familia hay de repente ciertas cosas que se convierten en intolerables. ¿Cuál es el límite? Claro. Yo creo que el problema que tengo yo es que yo soy una persona de salida en la vida política. Estoy terminando, he tenido el honor, gracias al partido y a la vida y a Dios, yo que soy un tipo creyente, que he estado en distintas partes del Estado. Yo creo que soy político que en más partes del Estado he estado. Creo que no hay cargo en que no he estado. Me he faltado solamente en la moneda. Pero en todo el resto del Estado he estado presente, he tenido esa responsabilidad. Y en alguna medida ha sido porque he pertenecido a este partido. Entonces es muy difícil que yo me vaya, digamos. ¿Usted sería partidario de que la DC entrara al gobierno en una segunda etapa posterior? Yo creo mira que con distancia esa idea. Yo quisiera que la DC se ordenara, que bajara las banderas y bajara los cuchillos, que nos sentáramos a conversar no de pegoteo, sino que de ideas, y logramos tener un decálogo de las cosas en que creemos, porque un partido sin idea no tiene futuro. Pero no me respondió la pregunta. Y hecho eso, yo sería partidario de entrar al gobierno, en la medida que el gobierno quisiera acogernos, naturalmente. ¿Usted se considera oficialista, senador? No, yo me considero independiente. No, porque puede ser independiente, pero oficialista. Independiente del gobierno. ¿Sí? No, oficialista no soy. ¿Y de oposición? Tampoco, soy independiente. Independiente, pero colaborativo. Miro con buenos ojos este proceso. ¿Colaboración crítica, como decían algunos en otro gobierno? Bueno, yo soy bien crítico también del presidente y de todo este gobierno. Si le pregunto si esa expresión usted... Sí, ahí le entraría. Mire cómo las expresiones cruzan las generaciones. Yo soy colaboro, pero soy crítico, mantengo mi independencia. Y soy bastante independiente. Yo hablo, las cosas las digo por su nombre, de mi partido, del gobierno, de la derecha. No tengo pelo en la lengua. Lo empecé a practicar cuando intendente y me echaron. Como senador no pueden echarme.
Muchas gracias, senador, por haber estado con nosotros hoy día aquí en Tolerancia Cero. Encantado, muchas gracias. Gracias, senador. Buenas noches. Gracias. Volvemos en un ratito.